superficiales, infiltración de grasa, que es buena. Entonces, en este momento, la paciente la ingresamos, tenía tumor palpable en la mama y la axila positiva, y le planeamos hacer una adjuvancia por ácido densas. La verdad que nosotros en las pacientes luminales de Antonio usamos la dosis densa después de las publicaciones del grupo GIN de la Camela italiano, que demostraron que las dosis densas eran superiores a los esquemas convencionales, y 12 semanas de paclitaxel. También le ofrecimos leprodiol dado que la paciente no tenía palidez cognitiva. Y digamos la pero quedó enfermedad en la mama. Esta enfermedad en la mama era una enfermedad con receptores androgénicos positivos, citoqueratina negativa, creatina refractaria. Tiene un cambio en la anatomía patológica, pero lo más importante, como para pensar, era que la paciente quedó con enfermedad negativa después de la notificación. En ese momento le propusimos hacer capecitabina, hacer radioterapia a nivel primario y ácido supraarticular, y la paciente completó los 8 ciclos de capecitabina. Y acá fue cuando decidimos nuevamente discutirla, porque la verdad es que la paciente había quedado con enfermedad residual triple negativa, pero partida de una enfermedad luminal. Entonces es que ahí empezamos a pensar, ¿realmente esta paciente se beneficiaría de la Abemaciclib? Discuten una técnica disciplinaria y se decide que, habiendo completado a la paciente los 8 ciclos de capecitabina, se beneficiaría con continuar con la cloride y luego aromatasa, porque una paciente de altísimo riesgo que Abemaciclib. Sobre todo teniendo en cuenta que en el estudio aquí las pacientes pueden haber recibido Abemaciclib hasta 16 meses después de la cirugía y hasta 12 semanas después de haber empezado el tratamiento. Entonces en esta paciente se decidió hacer todo, es decir, hacer la capecitabina, que sabemos que el estudio Createx no solamente sirve para las pacientes triple negativas, sino también para las pacientes luminales, y completar el tratamiento que actualmente está recibiendo con Abemaciclib. Fíjense que las pacientes en el MONARCH se benefician igualmente si son pre o postmenopáusicas por igual, y que además las pacientes que habían recibido la adjuvancia, que en su mayor parte lo recibieron en base a transginas y taxano, tienen una ventaja muy importante con un PSR de 2.60 para sobrevivir libre de complicación. Es decir, las pacientes de mal pronóstico de altísimo riesgo son las que más se benefician. Entonces, un poco acá es como uno se plantea a estas pacientes de alto riesgo. Claramente, si esta paciente hubiera sido grasa mutada, que no es el caso, hubiéramos tenido que planificar secuencial, probablemente primero de la raíz y después de la Abemaciclib, porque sobre todo tenemos un target con la paciente que tiene enfermedad residual primero, pero en este caso la paciente de grasa mutada, entonces lo que secuenciamos fue la capecitabina con el Abemaciclib. La verdad es que no es frecuente que una paciente luminal tenga infección de BRCA, se calcula que el 3% de los pacientes luminales con enfermedad residual en algunos estudios que se han hecho de la mutación de BRCA, pero en los pacientes que son negativos puede ser mayor. Y para tener un poco de idea de cuántas son las pacientes que se pueden beneficiar del agregado de la Abemaciclib, fíjense que para las series españolas, el 18% de las pacientes tendrían el para las series americanas un 11% de la Farber, para algunas series alemanas publicadas hace poco, un 20% de las pacientes en Alemania cumplen el criterio de monarquía, y hasta un 45% de las pacientes de la monarquía. Y para nosotros, en la publicación que hicimos el año pasado, el 44% de las pacientes premenopáusicas con esta paciente cumplen el criterio de monarquía. Y el último caso que les quería consultar es un caso un poco distinto. Es una paciente de 65 años que debuta con un nódulo en la mama y axila positiva, que es un carcinoma NOS, es coronática 2, receptor de estrógeno 90, receptor de progesterona 90, terror negativo y un 67,5. Es una paciente con un tumor luminal A, axila positiva. Cuando le hago los estudios de extensión, veo que la paciente tiene adenopatías retroperitoneales similares, y la verdad es que es raro tener adenopatías supra- e infradiafragmáticas y sobre todo luminales, y hablo con la gente
el PET, ellos me dicen que probablemente habría que descartar un procesamiento predistinto. Entonces en ese momento, este es el PET, fíjense que acá tiene la captación de la mama, la captación de la axila, pero que también tiene unas alopatías inguinales que captan poquito. Se hace una biopsia donde se ve que hay un cuadro morfológico en el bioquímico son pequeñas contaminación plasmática. Se hace una biopsia de la médula donde se ve una infiltración por linfoma B de bajo grado con agresividad histológica leve. Y entonces en ese momento es que planeamos la estrategia terapéutica con la hematóloga que los esquemas basal de la rutina, rituximab. Entonces es que yo decido que una paciente con menopausia, mejor de rutina 2, 65 años, inhalar, planearle una neoadjuvancia prolongada. Entonces, la paciente inicia letrozol en el año 2021, con rituximab, entonces tenía un tamaño tumoral de 5 centímetros, una energía móvil en la axila de 2 centímetros. Esa finaliza en febrero del 2022, la quimioterapia puso linfoma, puso un COVID con instalación de 45 días en el partido bilateral, la paciente estuvo intubada, finalmente salió, y en mayo del 2022 se le hace una mastectomía y un vaciamiento axilar. Y acá nos encontramos que la paciente había quedado con enfermedad residual de 2,5 centímetros, pero que además tenía 9 ganglios positivos con mayor ganglio de 1,3 centímetros, o sea, su identificación patológica de 2 menos. Entonces, en ese momento uno lo que se plantea es una paciente que tiene tantos ganglios positivos, si nosotros le indicaríamos el adenosine adjuvante, aunque no hubiera hecho quimio, y la respuesta es que sí. Entonces se decidió letrozol, terapia y adenosine. Y la paciente es de estas pacientes que en el estudio clínico no recibieron quimioterapia, cuando el 5% de los pacientes que recibieron adenosine no habían recibido quimioterapia. Y bueno, un poco para tener en cuenta, sobre todo en pacientes añosos, la seguridad. Hoy por hoy manejamos muy bien el perfil de los hidroxiclinas, sabemos que la adenosine más importante es la diarrea, que en este estudio hubo una reducción de dosis del 43%, discontinuaciones del 18%, y que la diarrea aparece tempranamente, alrededor de la semana, dura aproximadamente una semana, y que siempre lo que tenemos que hacer es manejarnos con reducción de dosis solo en el caso que sea un grado 3 o un grado 2 en forma repetida. Si es un grado 2, lo que hay que hacer es suspender, esperar que baje a grado 1 y después retomar a la misma dosis. Es importante tener en cuenta que las intensidades de dosis relativa, es decir, si las pacientes reciben más del 93%, del 66 y el 93 o menos del 66, no cambia la efectividad de la droga, y que en este estudio no hubo deterioro en la calidad de vida, al contrario, no hubo ninguna diferencia en los scores, digamos, de los PRO que se los pacientes. Se inicia el adenosine en agosto del 2022 y a la actualidad, que termina en agosto del 2024, tiene su publicación, el negativo, una biopsia de la ósea negativa y está en control. Entonces, simplemente recordar, comentar que existen 4 estudios con drogas adjuvantes y clorexiclinas, con palbociclib, el estudio PALAS, que es una población semejante a la del Monarquí y el Natalí, en el OPB, que eran pacientes que venían de la adjuvancia, es igual, los estudios negativos, y los 2 estudios que son positivos son el Monarquí y el Natalí, que en realidad las diferencias son que el palbociclib se hace una dosis menor durante 3 años, el adenosine durante 2 años, y la adema se podía combinar con cualquier hormonoterapia estándar, incluyendo tamoxifeno, y en el caso del palbociclib solo con hidrocorticoides. Y las diferencias son que en el Monarquí podemos estar pacientes de 4 años, no 3, con algún factor histológico y en el caso de los pacientes de Natalí, el CAPI, el 90% de sida negativa, pero podemos estar con pacientes con P2 y pacientes con estadio 2 que tuvieran algún factor como puede ser el grado histológico 3 o una plataforma genética. Y lo que nosotros sabemos en la actualidad es que
Corazón del 32% y del Ritalin del 25%. Entonces, como consideración final, la recurrencia realmente es una preocupación de los pacientes con cáncer mamaluminal, específicamente los pacientes de alto riesgo, algunos pacientes con 3, 5, desastre de alto, axila positiva, y sabemos que la constituye el riesgo de recurrencia con un índice absoluto de más del 7% a 60 meses, y que los eventos adversos ya los aprendimos a manejar, y que las pautas recomiendan que mayor mascarilla independientemente de si el kit es mayor o menor. Así que bueno, tomando con esto les agradezco y te paso la posta para la segunda parte de la presentación. Buenas noches, doctora Valeria, doctor Guamanchumo. Habla una presentación espléndida con lo que nos acaba de comentar, y para darle el pase al doctor Valencia, que va a ser nuestro siguiente speaker. Ya creo que es conocido por todos nosotros. Él ha hecho un fellow en la Escuela Europea Oncológica, médico oncólogo del IRENSUR, es responsable del Departamento de Medicina, docente en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Y bueno, doctor Valencia. Buenas noches, nuevamente muchas gracias Jorge por la presentación. Me dan unos segundos por favor para colocarla en la mesa. Momentos para que el doctor Valencia pueda proyectar su presentación. Por favor, les pido unos momentos. Aprovechando este espacio, en el chat se va a colocar una dirección electrónica para que puedan realizar una encuesta. Les pediría a todos de que la puedan realizar cuando terminemos este evento. Lo voy a publicar en breve para que la puedan visualizar y puedan ir avanzando. Bien, tenía unos problemas con el internet, pero ya estoy con la presentación. Y la altura. Sí. El frío que está haciendo. A ver.
si no se la puedes mandar a Jessica por el chat que te la puede... A ver, creo que ya está. Ah, Sí. sí, Sí, listo. Perfecto. Entonces, muy bien, vamos a revisar el tema de cáncer de mama avanzado, cambiando un poco el escenario del que nos ha hablado la doctora Cáceres, y en el mismo contexto de cáncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo, pero considerando diferentes escenarios. Estos son los potenciales conflictos de interés. El objetivo de esta charla es revisar un poco la selección de los inhibidores de ciclina, quinasa dependiente de ciclina 4-6 en manejo de enfermedad avanzada, revisar algunas poblaciones particulares en las cuales se puede presentar este tipo de enfermedad y revisar discretamente el perfil de toxicidad de las drogas, que en parte ya lo ha comentado la doctora Cáceres, y por otro lado también lo hemos escuchado en diferentes charlas en los últimos años. Entonces, esta es la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Como introducción, sabemos que aproximadamente entre el 50 y 75% de pacientes con cáncer de mama van a tener el perfil de receptores hormonales positivos, HER2 negativo. Como datos de repente locales, tenemos aquí en el hospital en el IDEN Sur, en Arequipa, aproximadamente el 11% de nuestras pacientes que vienen con un diagnóstico nuevo de cáncer de mama, vienen con esta etiqueta: metastásico, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, de novo. Y vemos también en esta diapositiva la evolución del manejo de las opciones de tratamiento que tenemos para el cáncer de mama con receptores hormonales positivos, desde la ablación ovárica, en los años, hace 2 siglos prácticamente, fines del siglo XIX, y con el desarrollo de terapias endocrinas desde los años 70, inhibidores de aromatasa en los años 90, posteriormente Fulvestrant a partir del 2002, inhibidores mTOR a partir del 2009, y ahora último, en los últimos años tenemos los inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas. Asociado a esto, en poblaciones específicas, como pacientes con mutaciones BRCA, tenemos los inhibidores PARP, o con pacientes con mutaciones PI3K, el alpelisib, y finalmente en los últimos años la evidencia que se ha presentado en los CERP. Perdón, se me cortó el micro, pero continuamos. Entonces, revisando la farmacología, todos conocemos el mecanismo de acción de estas drogas. Sabemos que hay 2 vías de activación del ciclo celular o de la transcripción del genoma, una que viene directamente por la vía estrogénica y otra a través de la vía de estímulo de receptores de crecimiento en la membrana celular, y con segundos mensajeros como MAP quinasa, P3 quinasa, KT, mTOR, que finalmente desencadena la transcripción celular mediada por ciclinas, quinasas dependientes de ciclinas, interactuando con la proteína retinoblastoma. Esto ocasiona de que se active el ciclo celular, una célula que está en G0, en que esencia puede pasar a una fase G1, a la fase de síntesis, G2, mitosis y proliferación celular, que es lo característico de las neoplasias. Sin embargo, estos medicamentos, los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclinas, como abemaciclib, palbociclib, ribociclib, bloquean esta vía, evitando que la célula progrese en su ruta o en la secuencia del ciclo celular, quedando nuevamente en quiescencia. Entonces, algunos datos de la farmacología de estos 3 inhibidores: el tiempo de vida media para palbociclib es de 29 horas, más o menos 5, ribociclib 32 horas, abemaciclib tiene un tiempo de vida media un poco más corta que los anteriores, con 18 horas. El metabolismo es hepático de los 3. Los 3 producen arresto de ciclo celular, ribo y palbo en G1 y abemaciclib, como vimos en la gráfica anterior, en G1 y en G2. ¿Por qué? Porque el target que tienen ellos, palbociclib y ribociclib, CDK4 y CDK6, en cambio abemaciclib tiene CDK1, CDK2
CDK5, CDK9, CDK14 y CDK16 al 18. Las dosis, por tanto, debido a estas características, es que para los ribociclib y ribociclib, que tienen un tiempo de vida más prolongado y con una probabilidad de acumulación de dosis mayor, es que se da un tiempo de tratamiento de 3 semanas o 21 días con una semana de descanso. En cambio, abemaciclib no requiere ese tiempo de descanso, pero son 2 aplicaciones o una aplicación cada 12 horas por el tiempo de vida más corto, de manera continua. Entonces, esto nos explica la reforma de administración para poder recordar. ¿Qué escenarios clínicos? Aquí he puesto 3 posibles escenarios clínicos. Una es una paciente de 37 años, premenopáusica, sin antecedentes de cáncer en la familia, un tiempo de enfermedad de 2 meses, caracterizada por disnea progresiva, un tumor en la mama derecha de 6 centímetros, la axila conglomerado ganglionar, y en los estudios de extensión, nódulos pulmonares hasta de 3 centímetros en ambos pulmones. La biopsia de la mama informa un carcinoma ductal invasivo, con resultado de estrógeno 70%, progesterona 30%, K2 de una cruz, y el KI67 de 50%. Entonces, ahí tenemos un escenario clínico con el que vemos, ¿no?, por relativa frecuencia en nuestra práctica habitual en los diferentes lugares donde trabajamos. Un segundo caso, una mujer ya con más años, 80 años, una hermana que tiene también cáncer de mama. El cáncer de mama fue diagnosticado a los 60 años en la hermana. Esta paciente es precolon irritable, además es hipertensa, tiene una clínica igual de 2 meses, pero la paciente requiere los síntomas a nivel del dorso y, bueno, principalmente un tumor en la mama izquierda, pero es principalmente el dolor en el dorso lo que le hace acudir a la consulta. Un tumor de 3 centímetros y un ganglio en la axila ipsilateral. La tomografía, los estudios de extensión muestran una lesión de características osteoblásticas en D3 sin compromiso del canal medular. La patología, carcinoma ductal invasivo, de 80% de resultado de estrógeno, progesterona 50% y HER2 2 cruces con el FISH negativo, y un KI67 y 40%. Tercer caso, una mujer de edad media, 50 años, aún premenopáusica, sin antecedentes de cáncer en la familia. Ella fue diagnosticada anteriormente con cáncer de mama derecha, estadio 3B, estrógeno 90%, progesterona 70%, HER2 negativo completamente y el KI 30%. Esta paciente, por el estadio inicial, recibió neoadyuvancia con dosis densas de AC, paclitaxel, hizo una respuesta clínica parcial, hizo cirugía conservadora, pero con respuesta patológica un RCB3, una residual considerable. Posterior a eso recibió adyuvancia en ese tiempo con radioterapia y anastrozol por 6 meses, y al 6º mes de tratamiento la paciente requiere cefalea, que hace los estudios de extensión y se encuentra una lesión de 2 centímetros en la parietal derecha con leve edema que no desvía la línea media, además de un nódulo hepático de 3 centímetros en el segundo 8, y la analítica, tanto de hemograma, el hepático y la bioquímica, estaban dentro de valores normales. Vivían entonces en casa. Ahí está. Tenemos estos diferentes escenarios propuestos por el doctor Barrios en una de sus presentaciones de una enfermedad que es, por decirlo así, altamente sensible a la terapia endocrina, caracterizada por una enfermedad de novo o con un intervalo libre de enfermedad después de la adyuvancia prolongada de varios años probablemente, solo metástasis en los huesos y asintomática, probablemente sensible, que tiene un periodo libre de enfermedad mayor de 1 año ciertamente después de la adyuvancia, con enfermedad que predomina en los huesos, pero que también tiene enfermedad en partes blandas o mínimamente sintomática. Luego está la enfermedad moderadamente sensible, que tiene un periodo libre de enfermedad luego de la adyuvancia menor de 12 meses, con enfermedad en huesos, enfermedad visceral, un poco más de síntomas, enfermedad moderadamente resistente, que progresa durante el tratamiento de terapia endocrina, que tiene mayor, que
tiene mayor compromiso visceral o que tiene ya francamente síntomas por las metástasis, y aquella que se consideraría resistente o probablemente resistente, la que progresa rápidamente durante la terapia endocrina con enfermedad agresiva o pacientes con enfermedad o con metástasis visceral extensa y muy sintomáticas, que prácticamente encajarían en la definición de crisis visceral. Entonces yo a esto le he agregado estos recuadros verde y rojo, más o menos serían el perfil para primera o segunda línea de acuerdo a la evidencia que tenemos actualmente. Entonces, esta es la evidencia que tenemos en primera, en segunda línea. En primera línea, el estudio Paloma 1, que fue el primer estudio que demuestra la eficacia clínica de un inhibidor de ciclina como palbociclib. Luego tenemos en esa misma línea Paloma 2, que compara palbociclib más inhibidor de aromatasa versus inhibidor de aromatasa solo, pacientes que no han progresado a terapia endocrina previamente, pacientes de nuevo. El Monalisa 2, que incluye pacientes o que compara ribociclib más inhibidor de aromatasa versus inhibidor de aromatasa solo en primera línea. El Monalisa 7, que es un estudio que compara ribociclib más terapia endocrina, que puede ser tamoxifeno o inhibidor de aromatasa más bloqueo ovárico en pacientes premenopáutica versus la terapia endocrina más bloqueo ovárico. El Monarch 3, que es el estudio de abemaciclib, el ensayo clínico de abemaciclib más inhibidor de aromatasa versus inhibidor de aromatasa. El Monarch 2, que compara abemaciclib más fulvestrant versus fulvestrant en pacientes de primera o de segunda línea, pacientes que no habían progresado, pacientes que sí habían progresado terapia endocrina previa, al igual que el Monalisa 3 con ribociclib. Estudios de segunda línea solamente o puros sería el Monarch 1 con abemaciclib y el Paloma 3 con palbociclib. Estos números que vemos ahí son los números o el score que le ha dado ESMO para categorizar el beneficio, la magnitud del beneficio de acuerdo a la escala que han desarrollado ellos. Vemos que en esa escala, por esa pirámide, los que tienen puntaje 4 de 5 son aquellos medicamentos, aquellas drogas que podrían tener un beneficio sustancial para los pacientes. Y de estos vemos que Paloma 3, palbociclib en segunda línea, ribociclib en primera línea, o abemaciclib en primera línea, son los que han demostrado mayor beneficio en diferentes aspectos, ¿no? Sobrevida, en calidad de vida, sobrevida libre de progresión, sobrevida global, calidad de vida. Entonces, esto es un resumen de los estudios que hemos comentado. Más o menos, el añadir el inhibidor de ciclina dobla la mediana de sobrevida libre de progresión, casi todos los estudios, independientemente del inhibidor de ciclina, y la mediana de sobrevida global, que solamente pudo ser demostrada con ribociclib, más no con abemaciclib, con palbociclib, y vemos un resumen de los efectos secundarios. Vamos a desarrollar un poco más esto. Aquí tenemos los comparadores igualmente, sobrevida libre de progresión, de sobrevida global, el escenario, con el Monalisa 7, que tiene una población muy seleccionada de peri o premenopáusicas. Todos tienen una mediana de seguimiento superior a los 5 años. Estas ratios para BFS, para OS son muy similares. Tal vez el que menos beneficio da en sobrevida global es palbociclib, que no fue estadísticamente significativo. Y vamos a revisar algunas situaciones especiales. Hablando de población joven o población mujeres premenopáusicas, la evidencia que tenemos actualmente son todos estos ensayos que hemos mencionado, inhibidor de ciclina más inhibidor de aromatasa, y obviamente la selección de los pacientes nos permite identificar el Monalisa 7 como el único estudio que nos da la evidencia que demuestra el beneficio en esta población específica que tiene una mediana de edad, un promedio de edad de 43 años, una desviación estándar de 6.5, a diferencia de los otros que están por encima de los 60 años, con palbociclib o abemaciclib. Esto asociado a inhibidor de aromatasa en primera línea. Pero en primera línea vimos que también hay otros dos estudios, que es el Monarch y Monalisa, en los cuales
inhibidores de ciclina está asociado a fulvestrant. Sin embargo, la media de la edad está alrededor de los 60, por encima de los 60 años, con una desviación estándar de alrededor de 10, 11 años, indicándonos que la mayoría de los pacientes están por encima de 50 años. Eso en relación a premenopáusicas, creo que la mejor evidencia que tenemos son los resultados de Mona-Lisa 7 de ribociclib con terapia endocrina, asociado obviamente al bloqueo de la función ovárica. Y vemos aquí las curvas de Mona-Lisa 7 solo para recordar la ventaja que otorga a los pacientes en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global el añadir ribociclib, con seguimientos a más de 5 años, tanto para sobrevida libre de progresión como sobrevida global. Pacientes adultos mayores, aquí algunas palabras, porque es importante, vemos con frecuencia pacientes mayores, y aquí hay algunos detalles que tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a una paciente mayor. Primero, ¿qué es una paciente mayor o quién se considera un paciente mayor? Entendiendo que la edad es una variable continua, no es que hay antes y después de una cierta edad, sino simplemente vamos avanzando en la edad, y conforme avanzamos en la edad, también hay otros factores que determinan la condición clínica de un paciente o su capacidad para hacer un tratamiento o para tolerar un tratamiento. Entonces, como valores de punto de corte, en Estados Unidos se considera 65 años, probablemente por el tema de cobertura de sus seguros, y eso lo menciona la NCCN, lo refrenda ASCO, y en cambio en Europa ESMO considera una persona adulta mayor a partir de los 70 años. Estas son algunas recomendaciones de bibliografía que podrían revisar. Las guías de ESMO para pacientes mayores, no sé, la última actualización ha sido en 2015, pero considera hasta ese momento algunas recomendaciones de ribociclib, que era el único inhibidor de ciclina aprobado por esos años. ASCO, en cambio, sí ha actualizado su guía. De acuerdo a las recomendaciones de NCCN, la primera pregunta que debemos hacernos es si es que la paciente es candidata para recibir algún tratamiento sistémico según la expectativa de vida. Para esto debemos proyectarnos cuál es la expectativa de vida de cada uno de nuestros pacientes, a partir de los 65 o de los 70 años, queramos tomar el punto de corte. Entonces, por ejemplo, el segundo caso, que les había planteado una diapositiva anterior, era una paciente de 80 años. Para una mujer de 80 años, la expectativa promedio, percentil 50, de acá 10, percentil 50 de expectativa de años de vida es de 9.5 años. Aquellas pacientes que están en el percentil 25 o menos tienen una expectativa de 5 años, y aquellos que están por encima del percentil 25 o en el percentil 75 al 100, por decirlo así, el top 25, tendría una expectativa de vida de 13.8 años. Entonces, vemos que 5 años o 13 años es una diferencia considerable en el tiempo, en la expectativa de vida, y estamos hablando de una mujer de 80 años en los 3 casos. Por eso es importante hacer el cálculo, usar estas herramientas para poder conversar con el paciente, dar la información que pueda ayudarle a tomar decisiones. Hay algunas otras herramientas como el prognosis, que nos permite calcular la expectativa o la probabilidad de mortalidad a 10 años, como en el caso que hice el cálculo con esta paciente de 80 años y tenía un riesgo de mortalidad a 10 años de 65%. Entonces, se considera que por encima del 80% a los 10 años es un riesgo alto de mortalidad, y en este caso la paciente estaría en riesgo intermedio. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es si la paciente tiene capacidad para tomar decisiones, y debemos evaluar si es capaz de comprender la información sobre las pruebas de diagnóstico, las opciones de tratamiento específicas propuestas, si la paciente es capaz de apreciar su situación, si puede entender lo que está sucediendo, cuál es su situación médica, clínica actual, si tiene suficiente uso de razón, su capacidad de tomar decisiones, y si es capaz de comunicar una elección consistente. Si la paciente no tiene esta capacidad para tomar decisiones, tenemos que trabajar con la familia, con el entorno social,
para poder responder a esta pregunta. La respuesta no siempre va a ser sí, puede que sea no, pero si es que la respuesta, si la expectativa de vida es muy corta, o si no tiene la capacidad para tomar decisiones, y no va, ni la familia ni la paciente va a poder asumir los riesgos, entonces lo más probable es que es una paciente que vamos a dejarla en cuidados paliativos o manejo de sí. La siguiente pregunta es si es que puede tomar decisiones. Entonces, ¿qué hacemos? Una paciente que efectivamente comprende, es mayor, pero comprende su estado de salud y puede tomar decisiones, debemos evaluar cuáles son sus objetivos, cuáles son sus preferencias, qué valores tiene la paciente respecto a su salud y el manejo de la enfermedad, el cáncer que ella tiene. Si estos objetivos y estos valores de la paciente son consistentes con el de ser un tratamiento específico para el cáncer, porque el hecho de que pueda tomar decisiones no significa que de todas maneras va a tomar la decisión de hacer un tratamiento para el cáncer, y no significa necesariamente que la paciente va a hacer el tratamiento que nosotros estamos proponiendo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿existe alguna preocupación para nosotros como médicos sobre la capacidad del paciente para tolerar el tratamiento específico al cáncer? Si es que la respuesta es no, y no lo vemos como que no tenemos duda de que pueda tolerar el tratamiento, solamente por la edad estamos en la obligación de poder aplicar alguna de estas herramientas de screening, de tamizaje de riesgo geriátrico. Una de ellas es el G8, que es muy sencillo y está ahí en el cuadro de la derecha. Hay otra, una evaluación un poco más completa que la recomienda ASCO y la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica. Pueden accederla ahí en el QR que vemos en la diapositiva para poder aplicarla con sus pacientes. Si el screening, si el tamizaje, si nosotros consideramos que la paciente pueda tener un riesgo de toxicidad importante, o en el screening nos sale un puntaje de riesgo mayor, entonces estamos en la obligación de derivar al paciente al geriatra, hacer una evaluación geriátrica integral para identificar anormalidades, sobre todo para eso, ¿no? Identificar anormalidades modificables y evaluar los riesgos a los que podría estar expuestas si decidimos hacer el tratamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el día a día con los pacientes mayores. ¿Y qué evidencia tenemos para plantearles el tratamiento a estos pacientes? En sobrevida libre de progresión en pacientes mayores de 65 años, esto es lo que he podido extraer de los diferentes ensayos de Paloma 2, Mona Lisa 2, Mona Lisa 3, el MONARCH 3, todos ellos comparando inhibidor de ciclina más inhibidor de aromatasa versus inhibidor de aromatasa solo en pacientes. En general vemos el primer recuadro, el hazard ratio de 0,58, 0,57, 0,55, casi similar, 0,54 acá. Y en pacientes mayores de 65 años, el hazard ratio se mantiene 0,57, 0,61, 0,61, que no cruza la unidad, los intervalos de confianza, por lo tanto es estadísticamente significativo. Y esto nos permitiría extrapolar los datos que tenemos de la población general de los estudios a una población más específica de personas mayores de 65 años. Esto obviamente al aplicarlo tenemos que considerar las recomendaciones que nos dan las guías para el manejo de pacientes mayores. Entonces, ¿cuáles serían nuestras opciones, ¿no? ¿Qué evidencia tenemos? Obviamente tenemos el Paloma 2, Mona Lisa 2, MONARCH 3, algunos con un mayor beneficio que otros, de acuerdo a la escala de ESMO, como vemos aquí en la diapositiva. Otras situaciones especiales son cuando la paciente se nos presenta con metástasis en el sistema nervioso central. Es poco frecuente, pero puede ocurrir. Ahora, ¿cuál es la evidencia sobre la actividad de estas drogas en los niveles en el sistema nervioso central? Vemos que la estructura no es idéntica al Palmaciclib. El Palmaciclib lo explica en estructura ciertamente diferente, y esto definitivamente tiene que ver con el mecanismo de acción y la actividad clínica. Entonces vemos en un estudio que no fue en cáncer de mama, un estudio que se hizo comparando Palmaciclib versus Abemaciclib en tumores cerebrales, tumores primarios del sistema nervioso central, y vemos cómo es que conforme pasa el tiempo, las curvas de Palmaciclib van disminuyendo, y pasadas, por ejemplo, 30, 40 horas, tienen
están por debajo del umbral de inhibir CDK4 o CDK6, a diferencia de abemaciclib, que tiene una estabilidad mayor a nivel de sus concentraciones en el sistema nervioso central. Entonces, considerando esta evidencia, podemos ver que abemaciclib es una droga que tiene no mayor penetración, sino mayores, alcanza mejores concentraciones más estables en el sistema nervioso central. Y como vemos en el recuadro del lado derecho, no solamente el sistema nervioso central, sino otras estructuras como el bulbo olfatorio, la médula, el cerebro, cerebelo, plexos coroideos, por ejemplo, que podría ser muy útil en pacientes si tuvieran una metástasis a ese nivel. ¿Por qué entonces abemaciclib tiene más estabilidad en sus concentraciones en el sistema nervioso central? Porque hay dos proteínas, dos bombas de flujo, la proteína B y la proteína de resistencia al cáncer de mama, que una vez que pasan las drogas, estos medicamentos, pasan la barrera metabólica, es la sal. Abemaciclib solo tiene un mecanismo de resistencia, que es la proteína B, y probablemente sea ese el motivo por el cual permanece mayor concentración en el sistema nervioso central. Pero los tres tienen una capacidad de atravesar la barrera similar. Entonces, nuevamente, ¿no? Esos son estudios de farmacocinética, pero ¿qué evidencia tenemos de los estudios clínicos respecto a la eficacia clínica en el sistema nervioso central? Extrapolando los datos de los ensayos que vemos aquí, Paloma 2 hubo dos pacientes con enfermedad del sistema nervioso central, Monalisa 2 no incluyó ninguno, excluyó con criterio de exclusión, Monalisa 3 consideró 8 pacientes reclutados en el estudio de más de 600 pacientes. Monarch 2 y Monarch 3 también excluyeron pacientes con metástasis cerebral, así que no podemos tener información de la evidencia de actividad clínica específicamente en el sistema nervioso central, al menos de estos estudios. Hay un estudio fase 2, publicado por Sara Toleini, donde comparan abemaciclib en pacientes, o evalúa la eficacia con la actividad clínica de abemaciclib en pacientes con metástasis cerebral específicamente, pacientes con receptor hormonal positivo, con HER2 positivo y HER2 negativo. Entonces, el objetivo acá era ver las tasas de respuesta intracraneal, pero las dosis que aplicaron para pacientes con receptor hormonal positivo HER2 negativo era de 200 miligramos cada 12 horas, una dosis superior a la que convencionalmente usamos en enfermedad sistémica metastásica, la dosis aprobada. Y en el caso de HER2 positivo era 150 miligramos cada 12 horas más contras. Entonces vemos las tasas de respuesta objetiva, el aporte A, que eran hormonal positivo, HER2 negativo, del 5%, y los demás 0%. Cuando sumamos respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable, llega a 65% en enfermedad hormonal positiva, HER2 negativo. Cuando hablamos de el beneficio clínico, o sea, esta respuesta sostenida por más de 6 meses, estamos hablando del 24% de los pacientes, y básicamente es eso, ¿no? La actividad que tiene la abemaciclib a nivel del sistema nervioso central. Cuando hablamos de otro escenario, crisis visceral, definida como la disfunción de un órgano, de forma severa, evaluada por signos, síntomas, estudios de laboratorio, de bases de transaminasas, requerimiento de oxígeno, y una evolución muy corta del tiempo. Entonces, estamos hablando de enfermedad en crisis visceral. Y hay un estudio, Right Choice, que precisamente reclutó pacientes en crisis visceral o con enfermedad visceral sintomática. Es un estudio fase 2 que compara ribociclib más inhibidor de aromatasa más la supresión ovárica con goserelina versus quimioterapia. Hasta ese momento, uno de los escenarios en los cuales podemos usar quimioterapia era la crisis visceral o crisis visceral inminente. Eso es el
brazo de control para evaluar o comparar la actividad clínica, el beneficio clínico de un inhibidor de ciclina, en este caso ribociclib. El endpoint principal era sobrevida libre de progresión y todos los endpoints secundarios. Los resultados presentados, pero aún no publicados de Paichoy, vemos que tiene una sobrevida libre de progresión, una mediana de sobrevida libre de progresión de 24 meses con ribociclib versus 12 de terapia, más ratio 0.54, significativo, y 2 años y medio todavía los pacientes estaban en tratamiento del 45% versus 23% de pacientes. De acuerdo a un subanálisis por grupos menores de 40 años y mayores de 40 años, parece ser que los pacientes más jóvenes tienen más eficacia. ¿Por qué? De un fase 2, este es un subanálisis, no es algo como para sacar conclusiones estrictas. Las tasas de respuesta fueron muy similares, una tendencia ligeramente mejor con el inhibidor de ciclina comparado con la terapia, y el tiempo de la respuesta también similar. No pensaríamos en realidad que la quimioterapia puede darnos una respuesta más rápida, más profunda, pero no sé si la respuesta y el tiempo de la respuesta fueron muy similares, cierta ventaja para el inhibidor de ciclina, pero estadísticamente iguales. En cuanto a efectos adversos, hemos realizado varias presentaciones en detalle, en resumen, valvociclib y ribociclib tienen un poco más de toxicidad medular, y abemaciclib ciertamente la tiene, pero en menor proporción. Abemaciclib, en cambio, tiene un poco más de toxicidad gastrointestinal, probablemente porque los blancos que bloquea o que inhibe, son otro tipo de quinasas de penicilinas, también se encuentran en mayor concentración en el tubo digestivo. Anormalidades en la función hepática, principalmente considerar con ribociclib y abemaciclib. Neumonitis es poco frecuente en estos casos, y ellos serían los que debemos estar más alertas y considerar esto en contraste con las comorbilidades que puede tener una paciente para seleccionar el tratamiento. Otro de los datos es que valvociclib y ribociclib en Paloma 2 y Monalisa 7 tienen menos tasas de reducción de dosis, 36 y 31% respectivamente, y pacientes que descontinuaron el tratamiento ocurrieron en menor proporción en Monalisa 7, con ribociclib en 4%, seguido en Monalisa 2 en 7.5%, Paloma 2 9.7%. El que tuvo mayor proporción de pacientes que descontinuaron el tratamiento fue abemaciclib en Monarch 3. Para concluir, tenemos 3 inhibidores aprobados, 3 estaban en Perú disponibles, todos fueron positivos para su objetivo principal, que es sobrevida libre de progresión. Solamente el ribociclib tiene datos positivos para sobrevida global. El único que tiene evidencia en mujeres jóvenes en menopausia es el ribociclib. Los 3 pueden ser usados realmente en población adulta mayor, pero debemos de considerar en la evaluación geriátrica que hemos comentado el perfil de toxicidad, los antecedentes, las comorbilidades, la polifarmacia. No es lo mismo tomar una pastilla diaria con ribociclib, tomar 3 pastillas diarias con ribo, o tomar en la mañana y en la noche con ribociclib, las preferencias del paciente, las expectativas que puede tener cada paciente. Los 3, como ya mencionamos, revisan la barrera encefálica, probablemente tiene un estudio que muestra la actividad clínica a nivel de sistema nervioso central, es el ribociclib. Solo ribociclib fue comparado con terapia en pacientes con crisis visceral. Recordemos que fase 2, el beneficio es sobrevida libre de progresión, la mejor evidencia. En este momento, tanto palvo como ribociclib fueron los que requirieron menor ajuste de dosis en el tratamiento, resumiendo un poco el perfil de toxicidad. Para finalizar, si bien es cierto, los 3 están aprobados en Perú, pero al igual que en otros países, como vemos en el trabajo que publicamos este año, no en todos los sistemas de salud, a pesar de que está aprobado los inhibidores de ciclina en todos los escenarios, pero no está el acceso en todos los subsistemas de salud, no solamente ocurre en Perú, sino en otros países. Afortunadamente desde este año ya tenemos acceso en el sector público, el sistema más grande
Valencia, excelente presentación, nos ha hecho un recordaris bastante importante en enfermedad avanzada, y más con ese flujo de preguntas que nos deja un poco más en opciones de valorar bien el tratamiento con nuestros pacientes. Bueno, acá tengo algunas preguntas ya de nuestros compañeros los que nos están acompañando en esta reunión. Para la doctora Cáceres, ¿cuál sería su opinión en el uso adyuvante con inhibidores de CDK4 en pacientes que han logrado una respuesta patológica completa? Doctora Cáceres. En realidad, cuando los pacientes empezaron o se fueron incluidos en los estudios, se tomaron los criterios antes de la neoadyuvancia. Si bien la paciente hizo una respuesta completa patológica, yo tengo que contar lo que la paciente tenía antes. O sea, decir, si me dio un tumor mayor de 5 centímetros, un grado histológico 3, o era luminal B, con axila positiva, o con función, esa paciente, aunque haya hecho respuesta completa patológica, yo le agrego el primer paciente. Correcto, doctora, excelente. Tengo algunas otras preguntas, doctora, no sé si usted las puede ver, igual yo las voy a leer. Y dice así, una de las primeras preguntas es, ¿cuál sería su opción terapéutica en un paciente hormonal metastásico premenopáusica con una patología o con alguna alteración cardíaca? Bueno, a ver, si bien Fernando habló de enfermedad metastásica, es como hice la pregunta contexto, pero Fernando obviamente la idea es que conteste los dos. A ver, como el único, como bien se mencionó anteriormente, el único estudio realizado exclusivamente para la paciente premenopáusica fue el Monalisa 7. No sé qué tipo de afección cardíaca tiene la paciente. Sí, te digo que si de repente no tiene algún trastorno que está relacionado con el gluteo, no tiene medicación concomitante o una evaluación cardiológica, me animo a hacer la ribociclib más a una dosis de 400 miligramos que por el estudio AMARI sabemos que son equivalentes. Ahora, si yo no pudiera en esa paciente porque tiene un trastorno de hacerle, digamos, ribociclib, podría utilizar cualquiera de los otros dos, claramente iría por el avema que tiene sobrevida versus Hay una siguiente pregunta, y esta pregunta en realidad es para los dos. En el escenario de una paciente gestante, en una embarazada, las indicaciones con estos medicamentos de CDK4, ¿cómo van? ¿Qué opción o qué nos podrían recomendar ustedes ante una mujer gestante que le identificamos una enfermedad hormonal? En el caso de usted, doctora, una enfermedad temprana, y para el doctor Alex, una enfermedad metastásica. Bueno, en el caso de enfermedad temprana, paciente embarazada no puedo realizar tratamiento hormonal de ningún tipo, ni de CK, ni tamoxifeno, ni de aromatasa, ni leprolide. Por lo tanto, es una paciente a la cual yo tengo que llevar a la paciente después del segundo trimestre, que pueda tener un parto viable o una resolución del embarazo. Claramente está totalmente contraindicado, como no así las antraciclinas y los taxanos, como sí está contraindicado los agentes antígenos. Doctor Valencia. Bueno, el escenario metastásico es más complejo, es más difícil la decisión, porque es una decisión que no se puede postergar. ¿No? Tenemos un escenario de neoadyuvancia, dependiendo también del trimestre en que se encuentra la paciente, pues, el primer trimestre, lo más probable es que, de acuerdo a la legislación peruana, se tenga que discutir en este caso con el equipo de obstetricia para la interrupción del embarazo, porque eso estaría obviamente afectando la vida de la paciente si es que no recibe el tratamiento para una enfermedad que ciertamente es incurable, pero si no la tratamos en ese momento va a comprometer la vida de la paciente. Es una de las condiciones que la legislación establece para la interrupción de la gestación, el aborto terapéutico. Y por lo demás, si es que hay la posibilidad de llevar el embarazo a término, tanto en el segundo o tercer trimestre, se podría iniciar con quimioterapia, y es una opción de manejo de los pacientes. La terapia no está prohibida para el paciente. Y en cuanto termine la gestación, se podría iniciar tratamiento con terapia endocrina, tratamiento hormonal o disciplinas,
si es que la paciente tuviera acceso. Correcto, doctor, perfecto. Hay otra pregunta con respecto a lo que se ha mencionado, quizá para ya dejarlo clarísimo, doctor Valencia, con respecto a las enfermedades metastásicas cerebrales, así, a ojo, la primera opción, la mejor terapia que tenemos para este escenario, ¿cuál sería su sugerencia o su opinión? Igual, doctora Cáceres, quizá también pueda opinar ahí. La mejor opción para metástasis cerebral sigue siendo la cirugía, radioterapia, en tanto esto sea factible. Los inhibidores de disciplina van a ser una opción de tratamiento, sí, como el manejo de enfermedad sistémica, pero debemos hacer el intento de lograr un tratamiento local, con cirugía por radioterapia o cirugía más radioterapia. Eso sí va a mejorar la expectativa de vida de los pacientes. La evidencia que tenemos con los inhibidores de disciplina, como mencioné, todos atraviesan la barrera hematoencefálica, tenemos evidencia de que haya actividad en el sistema nervioso central. Tampoco es milagrosa la actividad del sistema nervioso central, pero probablemente sea el que más actividad tiene el Maxicrip. Y va a depender también del acceso al tratamiento, ¿no? Si la paciente tiene acceso a todo, podría ser tratamiento local, cirugía, seguida de radioterapia o radiocirugía, si la paciente tuviera acceso, y al Maxicrip en ese escenario. Pero si no tuviera acceso al Maxicrip, y suponiendo que solo tiene acceso a Palbociclib, tampoco dudaría en ponerle, no tendría dudas en ponerle el inhibidor de disciplina en ese caso particular. Doctora Cáceres, quizá algo para opinar ahí. No, totalmente de acuerdo. Creo que lo que tiene que quedar claro es el control local, ya sea con cirugía o radiocirugía. Bueno, igualmente radioterapia local si la paciente tiene múltiples lesiones. Y ahí se pueden surgir dos alternativas. La primera es que la paciente tenga como único sitio de progresión sistema nervioso central intraterapia con inhibidor, o que la paciente estuviera en vigilancia y haga una metástasis cerebral en un primer sitio, lo cual es enfermedad luminal y muy poco frecuente, pero existe. Y la verdad es que, ya sea que si la paciente debuta con enfermedad metastásica y uno la trata, yo le pondría claramente una primera línea con inhibidor de disciplinas. Y si la paciente está con el inhibidor y progresa con un único sitio cerebral y yo puedo hacer una cirugía, una radiocirugía, probablemente no le cambie la línea y lo siga con la línea terapéutica, porque la verdad que cada vez más estamos viendo que esas progresiones aisladas o oligoprogresiones uno puede tratarlas localmente y sin cambiar la línea terapéutica. Listo. No sé si algo más que mencionar, doctor Valencia, para ya completar esta actividad. No, de mi parte nada más que agradecer a la invitación de la Asociación Peruana Oncológica, a la doctora Valeria por acompañarnos y a todos los que están aquí presentes. Un saludo desde Arequipa y creo que vamos a ver todos a fin de año en el Congreso de la Sociedad que será aquí en la ciudad de Arequipa, en el mes de noviembre. Así es. Doctora Cáceres, sus palabras de despedida. Bueno, la verdad que fue un privilegio compartir la noche con ustedes. Muchísimas gracias por este espacio de expresión. Ojalá, bueno, también pueda ir al Congreso con ustedes a fin de año. Excelente. Muy bien, doctora, muy bien, doctor Valencia, doctora Cáceres, agradecidos por sus enseñanzas. Y nada, nos despedimos de todos ustedes. Gracias por haber acompañado y nada, que nos sigan en la siguiente sesión de Responde Mama de Perú. Gracias a todos. Muchas gracias.